Buen día a todos nuestros oyentes, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental y en esta oportunidad para el curso de Manejo y Conservación de Suelos dirigido por el ingeniero Teodoro Huarhuachipana, les explicaremos sobre esta técnica para una agricultura sostenible como lo es los cultivos de cobertura. Bien, como una breve introducción, todos sabemos que a lo largo del tiempo el suelo ha sido una de las mayores cosas que el ser humano ha ido degradando. Y por lo general este problema se da porque la mayoría de nosotros no conoce sobre las diferentes técnicas para tener una agricultura sostenible. Es más, sobre cómo cuidar eficientemente de nuestras tierras. Es por eso que en este video les explicaremos o les daremos a conocer sobre esta técnica que es la de cultivos de cobertura, que sirve para muchas cosas y son básicamente una cobertura vegetal viva que cubre el suelo y que es temporal o permanentemente, el cual está cultivado en asociación con otras plantas para así tener una cobertura exacta y de precisión. Bueno, antes de explicar qué son básicamente los cultivos de cobertura, es necesario explicar unos conceptos básicos o generales. En primer lugar tenemos los cultivos y son prácticamente la de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores necesarias para obtener frutos de estas mismas. ¿Y qué es una cobertura? Bueno, es la fabricación de objetos, como por ejemplo la última capa de un producto, que también tiene la función de proteger o la función protectora. Este tipo de capas protectoras también es preciso la cobertura de algo o en la que se emplea para interpretalizar como protección del óxido o como una función de estética. Bien, con los conceptos generales ya internalizados, ahora les voy a explicar qué es un cultivo de cobertura. Y básicamente son una cobertura vegetal viva que cubre el suelo y que es temporal o permanente, el cual está cultivado en asociación con otras plantas. Estas pueden ser intercalados en relevo o en rotación, los cultivos de cobertura están caracterizados por sus funciones más amplias y multipropositales, los cuales también incluyen la supresión de malezas, conservación del suelo y el agua, al control de plagas y por tal también todas las enfermedades que pueden haber, la alimentación humana y por tal también para el ganado. También se pueden ser descritos de la siguiente manera: es el establecimiento de unas plantas, en este caso pueden ser leguminosas o gramíneas o otras malezas nobles, cuyo objetivo primordial es la de mantener una cobertura permanente. A continuación les voy a explicar acerca de las funciones y los papeles que cumplen los cultivos de cobertura. Estos cumplen varias funciones y que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos en la economía. Van a ayudar a reducir la necesidad de insumos externos, así como son los fertilizantes, herbicidas y algunos alimentos para animales. También van a reducir la mano de obra para el desmalezado y por otra parte van a generar ganancias en la venta de semillas y follaje. En la productividad van a disminuir los periodos de cultivo, van a incrementar la fertilidad del suelo y se va a reducir la competencia de malezas. También se va a incrementar la infiltración del agua, la producción de alimentos para animales y también para los humanos, ¿no? También van a ayudar en la reducción del deterioro de los recursos, en la reducción de residuos agroquímicos. También van a ayudar en la reducción de pérdidas del suelo por erosión. También van a ayudar a reducir la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. También reducir las pérdidas de fertilidad por el quemado y van a mejorar la infiltración del agua. A continuación les voy a explicar algunas ventajas que tienen los cultivos de cobertura. Cuando los periodos en el que están disponibles las semillas para que estén a la disposición del agricultor, esto genera bajos costos a los agricultores. Al ser un procedimiento sencillo, no hay necesidad de tener un amplio conocimiento o tener algunas herramientas que son costosas y muy sofisticadas. Otras ventajas también son que las raíces de los cultivos de cobertura ayudan a prevenir la erosión causada por el agua y el viento. También van a ayudar a controlar la humedad. Los cultivos de cobertura pueden absorber el exceso de agua de las lluvias generadas y estos van a mejorar la infiltración del agua, así como la aireación del suelo. Y con sus raíces y así guardar la humedad para futuras plantas comerciales. También van a reducir la
las malezas y van a ayudar en la construcción de la salud del suelo. Así como los cultivos de cobertura tienen ventajas, también tienen desventajas. Algunas desventajas son: se va a necesitar un manejo cuidadoso para prevenir la competencia entre el cultivo de cobertura y los cultivos asociados, por ejemplo en el sistema mucuna maíz o en el sistema kudzu tropical y palma aceitera. En casos extremos, esto puede llevar a que el cultivo de cobertura se clasifique como una maleza. Se va a necesitar requerimientos altos de mano de obra para el establecimiento y el corte de cultivo de cobertura, y esto podría coincidir con algunas actividades que demanden también mano de obra. Algunos agricultores reclaman y indican que los cultivos de cobertura atraen pestes como ratas y algunas serpientes venenosas. A pesar de que los cultivos de cobertura incrementan la infiltración de la lluvia al disminuir la velocidad del escurrimiento superficial, los agricultores nos señalan que también puede causar esto deslizamientos en la tierra si la precipitación es intensa y si son en terrenos de altas pendientes. Algunos cultivos de cobertura perennes se secan en la época seca, constituyéndose así un riesgo para los incendios forestales. Y por último, existen pocas coberturas que combinan buenas características de cobertura a la par, que son un producto para la alimentación humana. Diseminación, adopción y adaptación. Los cultivos intermedios son adecuados para sistemas externos con pocos insumos, y la introducción es particularmente rápida cuando el cultivo intermedio puede resolver varias limitaciones al mismo tiempo. Un ejemplo puede ser la baja fertilidad del suelo, la alta infestación de malezas y la alta erosión del suelo. Los cultivos intermedios son una tecnología de fácil aplicación. Solo requiere un puñado de semillas y algunos conocimientos para difundirse de un lugar a otro. En muchas situaciones, particularmente en América Central y del Sur, la difusión fue realizada por agricultor a agricultor, con más ayuda de las ONG que de los servicios de asesoría del gobierno. Distribución geográfica y adaptabilidad de los cultivos de cobertura. Los sistemas agrícolas de clima templado están caracterizados por un alto grado de intensificación y un alto nivel de dependencia de insumos externos. En regiones semiáridas, los cultivos de cobertura pueden jugar un rol importante en la conservación del agua y el control de la erosión eólica. En las tierras tropicales bajas, los cultivos de cobertura juegan un papel importante en el control de malezas, en el manejo de la fertilidad del suelo y la intensificación de los sistemas agrícolas. Las tierras tropicales altas están caracterizadas por su lejanía de los mercados y el desarrollo económico. Muchos sistemas agrícolas dependen en el cultivado migratorio, ya que el acceso a los insumos externos e información externa son limitados. Los abonos verdes y los cultivos de cobertura deben cultivarse en predios que ofrecen a los agricultores algunas otras oportunidades, tales como ingresos, alimentos, forraje, etc. Generalmente los agricultores no tienen interés en sembrar algo que, bueno, solo sirve para la fertilización del suelo, cuando el mismo terreno lo pueden usar para cultivos, para el autoconsumo o para cultivos que pueden venderse. Eso parecía imponer muchas restricciones para el cultivo de abonos verdes y cultivos de cobertura, pero en realidad se ha estado encontrando ocasiones y lugares en los que se puede usar. Si el abono verde o el cultivo de cobertura produce un alimento apreciado, puede ser cultivado en cualquier forma que sea coherente con el sistema, como cualquier otro cultivo. Los cultivos de cobertura pueden crecer intercalados con cualquier otro cultivo, y los cultivos de cobertura pueden crecer en tierras eriáceas o campos de barbecho. Los cultivos de cobertura pueden crecer durante la temporada seca, sembrarse después de los cultivos regulares, como el sistema usado en Vietnam, que emplea el Passeolus carcaratus, intercalado con arroz o con otro cultivo regular, dejando luego que crezca durante la temporada seca, tal como el sistema de trébol de olor con maíz que se usa en México. Los cultivos de cobertura pueden crecer bajo árboles frutales, árboles forestales o bajo cualquier casticultivo perenne. En este caso se seleccionan especies particularmente tolerantes a las sombras. Vamos a hablar sobre los distintos usos para cultivos de cobertura. Primero tenemos para sistemas de corte y quema.
Pues sabemos que los cultivos de cobertura están siendo promocionados como una de las tecnologías más promisorias en la transición de la agricultura de corte y quema hacia sistemas permanentes. El incremento de la población de maleza es un limitante clave para la producción dentro de estos sistemas, ya que la maleza ahoga y compite efectivamente con los nutrientes de los cultivos. Segundo, tenemos para la estabilización de fronteras agrícolas, pues la práctica de la agricultura migratoria ha sido gradualmente reemplazada por un sistema de uso permanente. Este cambio ha permitido la integración de cultivos dentro de campos en los que anteriormente solo se había sembrado cultivos anuales alimenticios como maíz, arroz y frijoles, pero esto ha conducido hacia la diversificación de productos y al desarrollo de prácticas agroforestales innovadoras. Como tercer punto tenemos para sistema de cero laboreos, pues este sistema ha sido sugerido como una alternativa al uso de altos insumos de maquinaria y combustibles fósiles. Las ventajas son el incremento de materia orgánica y la actividad biológica del suelo, la compactación reducida y potencialmente una reducción de la erosión. También tenemos para sistemas de cultivos perennes. Este uso de cultivos de cobertura de este sistema está mucho más ampliamente distribuido y reconocido que su uso en los cultivos anuales. Se considera como un pionero en el uso de cultivos de cobertura, como en palma aceitera, coco, plantaciones de goma y sisal, en los cuales estos proporcionan un método de control de malezas que ahorra mano de obra, reduce la erosión del suelo y proveen nutrientes al suelo. También en sistemas de silvopastoriles, la cobertura podría también proveer forraje para el ganado. Y por último tenemos para la alimentación ganadera. Pues continuando tenemos especies empleadas como cultivo de cobertura. Vamos a mencionar 3 especies. La primera es las gramíneas. Estos son cereales anuales como trigo, sarraceno, el centeno, el trigo, el maíz, la cebada, etc. Estos crecen con una relativa rapidez y dejan residuos fáciles de gestionar. Como segundo tenemos las leguminosas, que estas gozan de fama de enriquecer el nitrógeno como cultivos fijadores de nitrógeno. Su sistema primario ayuda a evitar lo indeseable compactación del suelo cuando las plantas crecen. Y tenemos las plantas no leguminosas de hoja ancha. Estas absorben el nitrógeno del suelo, lo mantienen y producen abono verde. Este tipo de cultivo suele morir en condiciones invernales extremas. Conclusiones. Pues decimos que esta técnica tiene muchas más variantes, lo cual lo hace perfecto para adaptarse a las distintas personas que quieren hacer los cultivos de cobertura, en especial para los que se dedican a lo social, a los que se dedican a lo económico, en el que se encuentra tanto el agricultor como el terreno al cual se va a implementar la técnica. Estos cultivos de cobertura tienen un papel muy importante en la transición de la agricultura sostenible, ya que al tener un buen uso de esta, también tenemos un buen manejo del suelo, evitando posibles consecuencias. Gracias.